Que el Señor les bendiga. Estamos listos, más que listos, a un programa más, a una edición más de SOS Matrimonios. Yo sé que hay muchas necesidades que pues muchos estamos en espera que hoy salga el caso nuestro, pero la verdad es que vamos a ir por partes. De hecho, creo que han seguido llegando algunos complementos, ¿verdad? De algunos de los casos anteriores, y que sabemos que Dios está obrando. Nosotros solamente lo leemos acá, buscamos la cita bíblica con la cual podamos nosotros transmitir la palabra, el consejo, y el que hace la obra es el Señor. Pero es necesario tener un corazón dispuesto a recibir ese consejo, a accionar el consejo, porque si no es como que tuviéramos ahí la cajita de medicinas, pero si no nos las tomamos no van a surtir ningún efecto. Entonces, a quienes ya escribieron, a quienes ya mandaron su caso, por favor, de verdad, es garantizado. Lo hemos visto en miles de matrimonios, cómo han sido restaurados, inclusive de lo que a veces creemos en nuestra condición humana, en nuestra lógica humana, creemos que ya no hay solución. Hemos visto cómo Dios restaura incluso de las cenizas, de ahí levanta el Señor. Así es que invite a más matrimonios. Si usted está pasando por alguna situación difícil y quiere que se aborde el tema, escríbanos. No es necesario que ponga su nombre, puede hacerlo de manera anónima, y acá vamos a abordarlo y también a comentarlo y luego a darle el consejo. Así es que hoy en esta noche tenemos ya listo un caso que es del que vamos a hablar. Si hay testimonios también, escríbanos. En este mismo programa vamos a dar el espacio también para los testimonios. Es necesario que hablemos y que contemos la gloria de Dios, para que aquellos que aún van en el camino puedan sentir esperanza, puedan sentirse animados, que su respuesta va a llegar. Así es que vamos a leerlo, vamos a darle paso ya, porque de repente el tiempo se nos hace tan corto. Así es que hoy vamos a darle la lectura. Bien, aquí tenemos ya este caso que les queremos compartir. Es de Europa. Nos escribían de Europa y se los quiero leer. Vamos a ver. Es realmente bastante extenso, pero creo que contamos con el tiempo. Se los voy a leer. Mi esposa me decía, mire, lea el caso completo, léalo todo. Ok, eso voy a hacer. Entonces lo voy a leer completito. Dice: conocí a mi ahora esposo. Empezamos a ser amigos, trabajamos en el mismo sitio, nos veíamos muy a menudo y me enamoré de él. Empezamos a ser novios. Él me mintió al inicio. Poco después me di cuenta que él era casado, pero estaba separado de su esposa y también tenía un hijo con él. Pensé en tener una relación con él o no hacerlo, pero él me afirmaba que no tenía nada con la esposa y que fue un error y que él me quería a mí. Pasaron 2 años, siguió la relación y pasados esos 2 años, él se divorció de la mujer. Por problemas con la situación del país donde residían y otras dificultades, tuvieron que irse de ese país. Dice: yo vengo de una familia cristiana, pero en esos momentos yo no estaba de lleno en la iglesia, estaba muy alejada. Él también estaba un poco alejado de Dios, ya que después del matrimonio que tuvo, dejó de asistir a la iglesia.
Estando en otro país, yo sentí como Dios hablaba a mi vida. Buscamos una iglesia donde congregarnos, ambos con creencias cristianas. Sabíamos que estábamos haciendo mal porque vivíamos juntos sin estar casados. Yo quería arreglar bien las cosas y él también. Entonces tomamos la decisión de casarnos. Me tomó un tiempo tomar esa decisión pensando en que él ya había tenido un matrimonio y no había funcionado. También él tenía un hijo, pero al final el estar bien ante los ojos de Dios y poder tomar privilegios dentro de la iglesia nos motivó a hacerlo. Nos amábamos muchísimo. Él era muy respetuoso, amaba a Dios por encima de todo, y eso era lo que más le atraía, su pasión, o me atraía, quizás quiso poner, me atraía su pasión por la iglesia, por las personas como él. Amaba estar dentro de la iglesia. Él tenía una posición muy importante dentro de la iglesia, pero al cabo de un año de habernos casado y estar bien dentro de la iglesia vinieron las discusiones, las peleas en casa, las faltas de respeto con palabras hirientes por ambos, y culminó con una infidelidad por parte de él. Supe por unos mensajes de texto en su móvil que él salía con otra persona. Me enojé, me llené de rabia, lo insulté, lo corrí de la casa. Hablé con el pastor de nuestra iglesia, le pedí explicaciones. Vamos a ver, hablé con el pastor de nuestra iglesia. Le pedí explicaciones, él niega tener una relación con alguien más, pero sus acciones me decían lo contrario. El pastor intentó hablar con él, pero no pudo. Él dejó los privilegios de la iglesia y se fue de casa, y después de todo el coraje, pensé que debíamos tratar de arreglar las cosas, pero él se niega a hablar ni conmigo ni con nadie. Yo me siento muy mal porque me duele que él haya dejado la iglesia, y por otro lado no sé qué deba hacer ante esta situación. Me siento muy confundida. Quisiera hacer la voluntad de Dios, pero aún no sé cuál es. Por instantes viene a mi corazón el pedir a Dios una restauración, y por instantes viene el desánimo de ver que pasan los días y nada ocurre. Sé que es muy largo, y bueno, aquí habla del medio el que estamos usando. Vamos a ver qué más dice. Ya se los leo. Bueno, aquí dice: pero confío en Dios y en ustedes, que dirán las palabras adecuadas a mi vida. Esto no lo sabe casi nadie. De hecho, el pastor de mi iglesia creo que ya se rindió. Como no puede hablar con mi esposo porque lo evade, me dijo que solo reparará un tiempo, y que si no ocurre nada, hasta me insinuó que mejor me divorcie. Está hablando del pastor. Yo sigo yendo a la iglesia, pero me da mucha vergüenza que todos me preguntan por él y yo no sé qué decir. Siempre he sido muy reservada con todo. No me gusta contar mis cosas, ni a mis padres se los he contado, pero es que ya no puedo más, me siento sola, siento que Dios se ha alejado de mí y me está castigando y no sé qué hacer. Tengo 26 años y me siento en un callejón sin salida. Bueno, aquí nos pone cómo fue que nos conoció, cómo es que conoció del ministerio. Bueno, y ese es el caso. Hasta ahí. Sí, hasta ahí llega. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, porque quizá algo bien importante, y antes siento que es lo primero que vamos a abordar. A veces decimos, muchas ocasiones, cuando estamos pasando lo más difícil de nuestra vida, decimos: Dios se ha alejado de mí. Pero Dios siempre está ahí, en el mismo lugar donde ha estado siempre. Somos nosotros los que decidimos acercarnos o alejarnos de Él. Y obviamente cuando
cuando estamos en los peores momentos de crisis, fíjese que hay algo bien peculiar y muy particular en todas las parejas, porque cuando les preguntamos cómo está su relación con Dios, de verdad no hay quien que esté pasando una crisis matrimonial y que nos diga que están súper bien y que de verdad estén súper bien, porque a veces podemos decir que sí, que estamos bien, pero en realidad estamos un poquito fríos en la relación con Dios, porque no solamente es el hecho de decir creer en Dios, sino que necesitamos el vínculo, o sea, necesitamos la comunión, la cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos cerca de Dios, tenemos a ley que estar lejos del pecado, porque no podemos estar juntos con Dios y con el pecado a la vez. Entonces, partiendo desde ahí, para nuestra amiga, decirle que Dios no se ha alejado de usted. Dios está ahí en el mismo lugar, esperando a que usted regrese y que usted se acerque a Él. Yo sé que en los momentos difíciles a veces quizá el mismo desánimo, la misma depresión nos hacen como que caer en los brazos caídos, valga la redundancia, y no querer seguir luchando, no querer seguir adelante. Pero si usted está agarrada de la mano de Dios, tiene todo lo necesario, como dice alguna cancioncita por ahí, para seguir adelante y para que todo esté a favor suyo. El único que puede hacer cambiar las cosas es Dios y el corazón de su esposo. Bueno, como les decía, es un caso que lo estoy viendo por acá, es un poco largo, pero ya mi esposa está dando un poco de respuesta, pero de atrás para adelante, dice mi esposa. La situación es que, fíjense que hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que a veces nosotros creemos que los problemas matrimoniales, los problemas así de familia, son quizás exclusivos de aquellas personas que no se congregan, y no es así. Hay personas que se congregan que se supondría que hay una cercanía con Dios, ¿verdad? Pero estar bien. Sí, o por lo menos que el hecho de congregarnos y el hecho de ser cristianos activos, incluso con ministerio y con liderazgo, quizás como será una garantía de que nuestro matrimonio o nuestra familia va caminando bien. Debería de ser, pero no es así. ¿Por qué? No lo sé. Quizás usted dirá, no sé, escríbanos algún comentario al respecto, porque algunos dirán, bueno, entonces estos son los que viven así, son falsos cristianos, quizás son cristianos de mentiras, o van a la iglesia, pero el hecho de estar cerca de la iglesia o cerca del templo no es lo mismo que estar cerca de Dios, o cosas así. Entonces muchos comentarán algo al respecto, pero les quiero contar que nosotros tenemos años trabajando y estamos dentro de la iglesia y trabajamos con los matrimonios de la iglesia, incluso con el liderazgo o con pastores de las iglesias. Y en esto, fíjense que no hay como, ¿cómo les explico? No hay distinción de clase social, por ejemplo, porque nosotros hemos conocido gente muy preparada. Bueno, les hablo nuevamente de los hermanos pastores, por ejemplo, muy conocedores, y me imagino que practican también la palabra, y gente como les hablo, muy preparada, no en el evangelio, pero sí secularmente, gente muy preparada, muy docta en muchas cosas, pero no pueden llevar su matrimonio. Lo que pasa es que también tenemos que saber equilibrar nuestra relación y nuestro servicio dentro de la iglesia, y nuestra relación y nuestro servicio dentro de ese ministerio que Dios nos ha dado, que es la familia. Porque hay quienes que precisamente por estar quizá entregados
en una gran parte de su tiempo en el servicio de iglesia, ¿verdad? Se están sirviendo en varios ministerios, de repente descuidan su hogar. Si es en el caso de las señoras, ¿verdad? De las espositas, se van tempranito para la iglesia y de verdad son unas grandes servidoras. Pero en casa no dejaron desayuno, no dejaron la ropita del esposo, no le dejaron lo que necesitaba, o sea, las atenciones. A eso agreguémosle el tiempo que podamos compartir, que de repente el esposo o los hijos, mamá, yo hoy quería que fuéramos, que compartiéramos en familia, no, yo tengo que ir a la iglesia. Entonces somos 7 días, ¿verdad?, de servir. Como alguien nos contaba en una ocasión, dice, no, es que los lunes íbamos al servicio de tal cosa, los martes a tal cosa, el miércoles a tal cosa. Entonces debemos de saber equilibrar las cosas. ¿Por qué? No quiere decir que usted se casó y se tiene que olvidar de Dios. Exacto. Porque la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 7, del versículo 32 al 34, habla que los casados, tanto el hombre como la mujer, deben de saber cómo agradar, el casado a la mujer y la casada cómo agradar a su marido. Bueno, aquí lo tiene ya mi esposo. Dice en el 7:32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Pero vea usted, mire, interesante, porque cuando la palabra del Señor habla acerca de la congoja, quisiéramos explicarle de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos este error, precisamente hacemos lo contrario a lo que la palabra del Señor a nosotros nos recomienda o nos manda, y que está escrito en 1 Corintios 7 del 32 al 34, suceden cosas terribles. Les vamos a explicar qué es congoja para que vean, y de verdad cuando les expliquemos esto van a ver ustedes cómo la vida de un matrimonio que está desarmonizado debido a estas faltas que la Biblia ya nos las recomienda, nos las dice, de verdad que es congoja la que se vive. Ahorita se las vamos a explicar para que mi esposa les continúe hablando de esto. Dice el diccionario que congoja significa pena intensa. Imagínense, no solamente es una pena, ¿verdad? Es pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o quejas. También significa angustia o sensación física de agobio. Ahora veamos los sinónimos de congoja, que eso también es interesante. Mire, son varios. Congoja también lo podemos ver como angustia, desconsuelo, oiga todo esto, aflicción, pena, tormento, dolor, tribulación, ahogo, aprieto, apuro, ansiedad, inquietud, intranquilidad, agitación, zozobra. O sea, vea todo lo que relaciona la palabra congoja. Y cuando la palabra del Señor dice en 1 Corintios 7, en el versículo número 32, dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Cuántos matrimonios pasan acongojados porque simplemente no conocemos lo que dice la palabra del Señor o hacemos caso omiso a la misma? Así es que vamos a continuar. ¿Quién quisiera vivir lejos del agobio y de la congoja? Pues la palabra del Señor no creó, fíjese bien, el diseño perfecto de Dios, o sea, ha sido el matrimonio, ha sido que el hombre no esté solo y que la mujer sea esa ayuda idónea para su marido, pero que en ningún momento pasó por la mente de Dios que al crear esa pareja, obviamente distintos, fuera para que vivieran acongojados. Y mire, y fíjese que a nosotros siempre nos ha llamado la atención algo, y mi esposa lo explica de repente. Ella habla acerca de que aquellas parejitas, cuando van al altar o van al abogado o quien los casa, van llenos de amor, o sea, rebosante de amor. ¿Cómo es que esa relación comienza a caer, como mi esposa también lo decía,
comienza a caer en un bache, comienza a desarmonizarse de tal manera que después de que esa pareja ha sido tan amorosa, después termina en una situación tan difícil que ni siquiera se soportan. Estar así como estoy con mi esposa, así a la par, no se soportan. Hacete para allá vos. Y comenzamos a tratarnos mal. Y eso es lo que nos estaba hablando también esa pareja. ¿Y sabe que se nota cuando alguien no se soporta? Porque pueden a veces tratar de fingir. Sí. Pero por lo menos nosotros identificamos rapidito cuando una pareja no anda bien. Le voy a decir más o menos algo. En los diplomados se identifica cuando una pareja ha llegado mal o que tuvieron algún problemilla o a veces en el camino antes de llegar a la reunión. Sí. Y sabe que se sientan así y la esposita se inclina para acá y el esposo se inclina para allá. ¿Para qué? Para ni tan siquiera rozarse los brazos, o sea, no toparse, no acercarse. Y precisamente si usted está inclinado al lado contrario, no hay comunicación de nada, de en qué momento van a conversar o van a comentar. O sea, hay una desarmonía ahí. Exacto. Entonces, volvemos a la palabra del Señor. En el primer libro de Corintios estamos leyendo, quienes nos están siguiendo en la lectura. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Dice: quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, esta es como el mandato o la orden para el soltero. Sí. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Pues la verdad es que todo lo que nos rodea, si nosotros estamos vivos y estamos acá en la tierra de los vivientes, como lo dice la palabra del Señor, usted no puede encerrarse en una burbuja. Tiene que salir a trabajar, tiene que compartir con otras personas, tiene que convivir en su diario caminar por la vida, en el trabajo, en la escuela, con sus hijos, con las reuniones de padres de familia. Hay tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que socializar y salir. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no estamos preparados para compartir en el mundo? Y cuando perdemos el enfoque a lo que Dios nos ha mandado. Correcto. Porque dice que tiene el casado, ¿verdad? Estamos en el 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Yo creo que aquí no sé exactamente si es que lo que le está diciendo es que tiene cuidado, o sea, cuidarse él de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por ejemplo, el casado que ya sabe que a su esposa le disgusta que la deje sola, porque él de repente sale, no le avisa que va a llegar más tarde, y de repente la esposa no es tal vez que esté desconfiando que a dónde o con quién anda, sino que si le pasó algo. Entonces, a veces sí sabemos que eso le disgusta a la esposita, pero lo seguimos haciendo. Si a la esposita le disgusta que el esposito conteste una llamada y no la conteste delante de ella, sino que sale y se va lejos para que ella no escuche, entonces no lo haga. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si usted está casado, tiene que tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, apartarse de aquello que a ella le desagrada. Exacto. ¿Para qué? Para no vivir en congoja. Correcto, porque todo eso genera malestares. A veces nos generan malestar cosas tan sencillas y que quizás las hacemos nosotros de manera inconsciente. O sea, no es que a veces se haga, como nosotros decimos, adrede, ¿verdad? O con premeditación, alevosía y ventaja. No, sino se hace quizás de manera hasta inocente. Y mire, le voy a decir algo, cosas bien sencillas. Por ejemplo, a veces hay atenciones a las que nosotros estamos acostumbrados
o atención, lo que sea. Y a veces la persona olvida hacer ese detalle y el otro se pone triste porque dice, ya no me quiere. Y fíjense que yo le escuché a una pareja algo y me da risa porque es algo gracioso. Decía esta pareja que el esposo siempre se acercaba, cuando él comía más rápido el esposo, y la esposa, yo creo que casi siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Que la esposa come un poquito más lento, o a veces es la que se sienta de último porque atiende a la familia. Entonces a veces la esposa se sienta de último y obviamente se tiene que levantar de último. Entonces el esposo terminaba de comer, se acercaba siempre al plato de la esposa y le quitaba un poquito de comida de su plato. Lo hacía siempre. Hubo una ocasión en la que la esposa se puso a llorar, se puso triste. Y el esposo le dijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que ya no me querés, le dice. ¿Y por qué decís que no te quiero? Es que hoy no me quitaste comida de mi plato. O sea, cosas tan, como le digo, tan sencillas como esa, que de repente pueden llevar congoja a la relación. Pero veamos aquí, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cómo agradar? ¿Quién es el más grande especialista en conocer a su pareja? Pues el cónyuge. ¿Quién conoce más a mi esposa? Pues yo soy el que más la conozco. Yo sé que le gusta, yo sé que no le gusta, yo sé si la agrado con un detalle X, hasta el color de las cosas o el olor de las cosas. O sea, yo lo sé, yo sé todo eso. Yo sé cómo de repente mi esposa puede suspirar por algo tan sencillo como a veces yo tengo, imagínense, tengo unas 2, 3 lociones y yo sé que con una de esas que yo me pongo, me acerco a mi esposa y ella le hace, ay, qué rico huele. O sea, hasta eso. O sea, le estoy hablando cosas sencillas. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro cónyuge. Seguimos en la lectura del libro que estamos en primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 34. Estábamos hablando del esposo, hoy viene algo para las mujeres. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Cómo puede una esposa agradar a su esposo? Es algo tan sencillo. O sea, yo no puedo pensar en que el esposo sepa cómo agradar a la esposa, porque en realidad ya es la mente del hombre. Pero yo como mujer sí puedo saber cómo agradar a mi esposo. Si a él lo agrado con un postrecito, si yo le tengo su ropita lista, en lugar de que él ande buscando qué ponerse, yo le diga, mire, aquí está su ropa, y él con eso se agrada. Un mensajito, aunque quizás en la mayoría de los casos, los mensajitos, las cartitas, las rosas, son detallitos como más sensibles para la mujer que para el hombre, pero el hombre se agrada con las atenciones. Entonces, qué sencillo es si sabemos que mujeres, como ayuda idónea, hemos aprendido a conocer al esposo. Si usted sabe que su esposo solo suspira y antes de que diga la palabra de lo que él necesita, la esposa ya sabe que necesita y se lo alcanza. Entonces, si estamos tan avanzadas en ese conocimiento, obviamente conocemos perfectamente qué es lo que le desagrada al esposo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si usted ya conoce lo que le desagrada, no lo haga. Bueno, estábamos hablando de no vivir en congoja. Como no vamos a vivir en congoja, porque la misma palabra de Dios, que es el manual de vida, nos lo está diciendo,
nos vamos a ir ahora al caso que estamos leyendo. Exacto. Y eso quería yo hacerle ver en este momento, que en esta parte que yo estoy leyendo dice, vinieron las discusiones. Bueno, pero quiero leer un poquito antes. Dice, él tenía una posición muy importante dentro de la iglesia, pero al cabo de un año de habernos casado y estar bien dentro de la iglesia, imagínense, es una pareja que está casada, se congregan, él tiene un cargo dentro de la iglesia, pero ¿qué pasó? Vinieron las discusiones. Miren, yo creo que habrán algunos que no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Sin embargo, la experiencia de años que nosotros tenemos tratando el asunto de la familia me obliga a decirlo. A veces hay ministerios dentro de la iglesia a los que uno de los cónyuges le dedica todo el tiempo, pero le dedica todo su tiempo. Incluso el ministerio pastoral, mucho cuidado, incluso el ministerio pastoral. Porque si usted dice a su esposa, no, vos sos una oveja más, no, o a los hijos, no, ustedes son ovejitas, no, ustedes son iguales que los demás, no, permítame. Ella no es su oveja, ella es su esposa. Igual ellos son sus hijos. Entonces, no confundamos esto. Aparte, cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra casa, comenzamos a descuidar a la esposa, y por eso hay muchas esposas resentidas, esposas de líderes de la iglesia o pastores, resentidas porque dicen, mi esposo a mí no me dedica tiempo, pero no vaya a ser un hermano, una hermana que haya andar desviviéndose por ella, y no es que esté mal que nosotros atendamos a los miembros de la iglesia, pero sí está mal que descuidemos nuestra propia casa, porque esa es su viña, como habla Cantares. La viña que es suya, esa usted no está cuidando. Entonces, veamos lo que dice aquí. Mire, vinieron las discusiones, las peleas en casa, las faltas de respeto con palabras hirientes por ambos, y culminó con una infidelidad por parte de él. El día lunes, que hemos venido en una serie de temas precisamente abordando la infidelidad, y fíjese que el único interesado en destruir la familia, en destruir esa relación tan bonita que Dios creó, es el enemigo. Y obviamente, primero, ¿cómo es el modus operandi de Satanás? Y es que primero se crea la desestabilidad en el hogar. Correcto. ¿Para qué? Para que sea más factible sentir el confort afuera. El hecho de decir, es que viera cómo me trata esta persona, en cambio mi esposo, o viceversa, y que viera cómo me trata ella, cómo me atiende, pero mi esposo, esa es la situación. Entonces, vean en qué termina esto. Una pareja en conflicto, obviamente una pareja que estar juntos es un martirio, estar juntos es una experiencia desagradable. No hay momentos a lo mejor en los que podamos, o en el caso de ellos, puedan compartir, sino cada vez que se ven es un conflicto. Claro, esto carga. Eso representa una carga difícil de llevar diariamente. Es que mire, hay matrimonios que sí pueden tener un conflicto de repente, pero no tomar eso como una manera de vivir. Pero cuando, como dice aquí, hay insultos, palabras hirientes, peleas, discusiones, la falta de respeto, ya cuando no existe ya respeto, es bien complicado. Entonces, obviamente, uno de los dos puede estar tan vulnerable que fácilmente puede caer en las
trampas de Satanás, porque, ¿por qué les digo las trampas de Satanás? Porque nosotros sabemos. De repente se encuentra él, una amiguita que le dice, ay, sabes que mira, esa mujer no te merece, vos tenés que tener una mujer, pues sí, que te merezca porque sos un buen hombre. Y a la mujer hablarle también cosas así, Satanás, al oído. Decirle, no, si usted está jovencita, usted no tiene que estar aguantando a ese hombre. Para eso estoy yo. Así dicen, de verdad. Entonces, claro, aquellos vulnerables y caen en la trampa de Satanás. Entonces vea usted cómo todo va llevando hacia la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio. Lo que sucede es que vivimos en un mundo espiritual y precisamente ni Dios se le va a aparecer a darle una palabra presencialmente, porque obviamente no somos capaces de resistir la presencia de Dios, moriríamos inmediatamente. Y de la misma manera, cuando vienen los ataques del enemigo, no es que se le va a presentar el diablo como usted se lo imagina, claro, con cachos y cola y todo lo que usted se pueda imaginar, porque usted va a salir corriendo, va a salir huyendo. Entonces el enemigo se le va a acercar de la manera más susceptible, o sea, cuando usted ni se imagine que ya está ahí, buscando las partes sensibles o las partes débiles suyas. De esa manera se le va a acercar. Por ejemplo, en un hombre, si su debilidad son las mujeres, pues se le va a acercar por medio de una mujer atractiva, obviamente. Si la debilidad de una mujer son las atenciones, pues el diablo se le va a acercar por medio de un hombre que sea muy atento, muy caballeroso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener especial cuidado en apartarnos, en huir, en alejarnos de todas las cosas que son agradables a lo sensorial, o sea, lo que a nosotros nos puede crear satisfacción. ¿Por qué? Porque obviamente no le va a llevar a nada bueno. Exacto. Dios no se agrada con la separación ni con el divorcio. Y se hace sentir el desagrado de Dios cuando nosotros estamos decididos, creyendo en nuestro propio convencimiento que estamos haciendo lo correcto. Y a veces tomamos la decisión y decimos, bueno, no, entonces nos vamos a dejar, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Se siente el desagrado de Dios. Las cosas empiezan a salir mal. Empiezan los problemas económicos, empiezan los problemas legales, empiezan los problemas de desabastecimiento en la casa, de salud, las finanzas, la salud, en nosotros y en nuestros hijos, porque acuérdese que nuestros hijos son parte fundamental de nuestra familia. Entonces ellos también reciben parte de las consecuencias de los pasos que nosotros demos, de las malas decisiones. Claro, y mire, la palabra del Señor dice en Santiago 1:12 en adelante, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero fíjese que más adelante en el versículo 14 de este capítulo 1 de Santiago dice, bueno, les leo desde el 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino más bien, mire, dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra, que es la seducción, es el problema. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿por qué a veces las personas vienen a darse cuenta de que están dentro de una situación ya bien difícil, un pecado ya que está arraigado? Precisamente porque entró suave, porque fue una seducción. No es que no se haya dado cuenta, no, le gustó, ese es el caso. Entonces miren, vamos a ir aterrizando un poco ya en el caso de la amiga.
Y aquí he sombreado una parte donde dice, el pastor de mi iglesia creo que ya se rindió. Y más abajo dice, hasta me insinuó que mejor me divorcie. Miren, cuando nosotros decimos, yo ya no puedo más con mi matrimonio, ya no puedo más, es el momento perfecto para darle el espacio al Señor. Exactamente ahí es el momento perfecto. Porque fíjese que la palabra del Señor, yo se los quiero, vamos a ver, se los voy a buscar para que ustedes lo tengan. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando usted ya no pueda más con la carga, cuando usted diga, no, ya este matrimonio ya no puedo más, es el momento perfecto de entregárselo al Señor y dejar que sea Él mismo, que sea Dios mismo, que se glorifique en ese problema. Ahora, debe de haber, porque entiendo que en este caso el esposo se fue, ¿no está? O ella le dijo que se fuera. Pero en ella hay algo que quiere restaurar su matrimonio. Entonces yo le recomiendo y le aconsejo que no pare de luchar. Y la manera en que usted tiene que luchar por su matrimonio es a través de la oración. Bendiga la vida de su cónyuge. Bendiga la vida de su esposo. Lo normal que sucede cuando hay una infidelidad es correr a la persona de la casa. Es que miren, nadie recibe una infidelidad con alegría y decir, aleluya, sos un infiel, pero vení para acá. Nadie recibe así la infidelidad. O sea, todo mundo, claro, va a reaccionar de mala manera. A nadie lo van a felicitar por eso. Entonces va a haber un problema y va a generar un dolor. O sea, nosotros, como decía mi esposa, estamos tratando este asunto los días lunes. Sin embargo, si usted decide luchar por su matrimonio, debe de hacerlo, pero juntamente con Dios. Sola no, sino juntamente con Dios. Y cuando sucede de que se encuentra una persona que es un hombre y comienza a recibir consuelo, entonces usted lo que va a hacer es complicar más la situación. No estoy diciendo que usted lo está haciendo, pero sí le recomiendo que tenga cuidado con eso. Porque a veces en el dolor se busca un apoyo o una ayuda de alguien. Entonces, bueno fue que recurrió a sus pastores. Bueno fue. Pero en el caso, yo le recomiendo que si usted decide luchar por su matrimonio, que usted lo haga desde la oración. Y que si en algún momento, prepárese usted misma espiritualmente, prepárese mentalmente, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pídale al Señor. Y cuando usted pueda tener contacto con su esposo, porque sé que no, hasta el momento no ha tenido contacto, no lo ha visto, ni se ha comunicado, pero puede llegar el momento en que sí. Entonces usted esté preparada para poder recibirle y para no continuar la batalla, sino comenzar a pacificar, comenzar a buscar una nueva manera de tratarse. Porque a veces nosotros decimos, mire, yo quiero luchar por mi matrimonio, pero a la primera que usted ve al cónyuge, sigue con la espada. Y entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Su esposo o Satanás? Entonces tenemos que tener claro quién es el enemigo.
Hay una recomendación, ya creo que vamos finalizando, ¿verdad? También Sí. con el tiempo. Hay una recomendación que le va a causar un poco de gracia, porque yo le voy a decir, pare y no pare. Como ahora nos dijeron y nos dio un poco de gracia, porque hacíamos una consulta con un trámite que estábamos haciendo y es chistoso que usted pregunte algo y le digan sí y no. Y usted se queda con un signo de interrogación. Bueno, entonces, pare y no pare. Veamos por qué. ¿No pare de qué? Pues no pare de luchar, lo que le decía a mi esposo. No pare de luchar. El resultado es fabuloso. ¿Le va a costar? Sí, va a costar. Todo lo bueno cuesta. Siga luchando. No pare, no se detenga. Siga adelante. Va por buen camino. ¿De qué va a parar entonces? Va a parar de acusar, de buscar culpables. Porque a veces nosotros mismos nos estancamos en nuestro caminar o el salir en buscar una solución, nos estancamos porque seguimos dándole vuelta al mismo asunto. Creemos que buscar la solución es buscar al culpable. No, es que ¿quién empezó primero? No, ¿quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Dice, y ahí podemos estar dándole cada uno buscando su propia conclusión. Somos seres humanos y normalmente estamos invadidos del egoísmo. Y una persona invadida del egoísmo no va a aceptar en ningún momento que fue culpable. Por ejemplo, en una pareja, cada quien expone su propia condición, su propia versión. Pero ¿qué sucede en los casos de las parejas que nos dicen, mire, fíjese que solamente yo voy a ir a la consejería o solamente yo voy a ir al diplomado porque mi esposo no quiere ir? O hay casos en el que el esposo es el que anda buscando ayuda y la esposa dice que no. Hay que reconocer que así como su corazón está dañado, está sentido, está herido, también el corazón de su cónyuge. Porque Exacto. ambos han vivido la crisis matrimonial, ambos han recibido heridas de todo tipo. Entonces también el cónyuge ausente también tiene sus propias heridas, sus propias fracturas. Y si le pudiéramos consultar, si le pudiéramos permitir que él exponga su caso, también él va a traer un listado de cosas. Claro, es lo más Entonces, no le demos vuelta a las cosas y no sigamos caminando en esa banda sin fin. Tenemos que pasar la página, dejar de acusar, dejar de pensar en el pasado. La misma palabra de Dios nos llama a no recordar las cosas antiguas, porque Dios sabe que nuestra misma naturaleza lo que va a hacer que cuando usted está recordando las cosas antiguas y son cosas negativas, lo va a hacer a usted estar viviendo todo el tiempo en la crisis, en el dolor, en la angustia. Es necesario pasar la página, parar de acusar y mejor seguir luchando. Isaías 43, 18 y 19 dice eso. Isaías 43, 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo dice la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Si Dios nos lo ha dejado en nuestro manual de vida, hagámoslo. Será para bien. Nosotros les ponemos siempre el ejemplo de cada aparatito. Ahorita vivimos en un mundo tecnológico. Cada aparatito, sean televisores, sean celulares, sean las tablets, hoy los juegos, hay tantos juegos nuevos que salen para los niños. Cada aparatito nuevo que usted ve viene con un manual. Nadie sabe para qué tanto botón, dice, y que si le toco algo que no deba, le voy a borrar todo, lo voy a restaurar. Entonces, ahí estamos, por miedo a dañar el aparatito que tan caro quizás nos ha costado. Ahí estamos leyendo el manual para ver cómo funciona, qué botón es para apagar, qué botón es para encender, qué sé yo.
Pues precisamente nosotros fuimos creación de Dios. Y el Creador hizo también un manual para que nosotros también seamos bien usados, para que nosotros no perezcamos, para que no suframos. Hay quienes que hasta hacen de alguna manera jocosa que el matrimonio, dice, no, Dios guarde, o sea, el matrimonio no se hizo para mí porque veo cómo sufre el que se casó. Sufre el que no utilizó el manual. También el matrimonio fue creación de Dios. Entonces también hay un manual para los casados. Y no podemos seguir viviendo en el manual del soltero. Claro. Tenemos que trasladarnos a la nueva manera de vivir. El casado debe de tratar de agradar en todo momento a la esposa y la casada agradar en todo momento al esposo. Entonces nuestras recomendaciones son, fíjese bien, acuérdese del chistecito de pare y no pare. Pare de acusar y no pare de luchar. También en estos momentos, como mi esposa lo dijo desde el inicio, porque dice ella, voy a comenzar de atrás para adelante. Ahora yo voy a llegar hasta ese punto donde dice, siento que Dios se ha alejado de mí. Fíjese que cuando uno está en ese sentir de dolor, de pesar, de angustia y todo lo que lleva la congoja de la que estuvimos hablando del inicio, que aparece en 1 Corintios 7:32, que llega precisamente por todo lo que no hacemos bien, ¿verdad? Dice en el versículo 20, en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 46, cerca de la hora novena, aquí está hablando de Jesucristo. Dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y lo dice entre signos de interrogación. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba viviendo el Señor en ese momento era algo doloroso. Imagínense ustedes todo el peso que había sobre el Señor en ese momento. Entonces lo mismo a veces sucede con nosotros, que desde nuestra humanidad, porque también el Señor lo hablaba desde su humanidad, entonces hoy desde nuestra humanidad nosotros también comenzamos a dar este tipo de voces también. Y por supuesto que es válido de repente pensar eso. Usted lo escribió, dice, me siento sola, siento que Dios se ha alejado de mí. Pero fíjese que la palabra del Señor a nosotros nos confirma que aunque ese sentimiento llegue, no es así. Dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso se lo decimos a usted hoy, amiga. Como el Señor estuvo con Moisés, Él estará con usted. Y oiga lo que sigue después, que usted creo que conoce este versículo, dice, no te dejaré ni te desampararé. Fíjese bien. El Señor no la dejará ni la desamparará en estos momentos ni en ningún momento. Y Él estará con usted, así como estará conmigo, todos los días de nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos, y lo vuelve a decir en Josué 1:9. Pero aquí agrega una recomendación, dice, mira que te mando. Este versículo lo conoce medio mundo, todo mundo lo conoce. Dice, mira que te mando, que te esfuerces. Y ahí viene el esfuerzo del que hablaba mi esposa. El de pare y no pare. Pare de acusar, claro, debe esforzarse por no acusar más. Porque el acusador es Satanás. Y cuando nosotros nos convertimos en acusadores también, estamos ayudándole a Satanás. Y no pare, pero no pare de luchar. También cuesta. No es fácil. Por eso la palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro que sí se requiere esfuerzo y se requiere valentía para afrontar esta situación. No es fácil, lo que yo le decía hace un momento. De repente el cónyuge
llega con la sorpresa, o como en el caso suyo, que lo sorprendió usted por los celulares de una infidelidad, y nadie va a tomar esa infidelidad con alegría. No, es un golpe duro, porque es una traición. Entonces, dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes. Ese es para usted. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así de fácil. Entonces, la recomendación es esa, amiga, y trate de sobrellevar esto de la manera más en paz que pueda, pidiéndole al Señor precisamente que sea Él dando esa paz, porque es fácil perderla, es fácil desenfocarnos y volver nuevamente a caer en la desesperación y en todo lo demás que es lo que ha estado pasando. Entonces, amigas, nosotros con eso vamos a ir cerrando. Solo dejo las palabras de mi esposa. Pensábamos hoy abordar 2 temas, como dije al inicio, pero le dedicamos realmente bastante tiempo a cada caso. Entonces, igual yo sé que ha estado escuchando, ya me lo confirmó. Sabemos que es una hora donde usted está, es súper de madrugada, pero pues aún así pues es parte del esfuerzo. Pero igual comente, ¿verdad? Y también nuestros amigos pueden comentar en este mismo video, pueden aconsejar según lo que han escuchado, pero por favor que sea conforme a las escrituras, no conforme a sus heridas, porque entonces estamos destruyendo en lugar de edificar. Dejo a mi esposa con las palabras finales. Cuando más cansados nos sentimos, cuando más agotados estamos del camino, de todo lo que nos está aconteciendo, estamos más cerca del milagro. Lo dice la palabra del Señor, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aquello que más cuesta es lo que de verdad más valoramos. Sabemos que, pues lo que dice mi esposo, donde usted está, ahorita es una hora difícil. Es como que ahorita nosotros nos dijeran, mire, levántese a las 3:30 de la mañana porque a esa hora vamos a estar hablando de su caso. Es bien complicado, pero así como nosotros podemos saber qué tanto usted valora su hogar, su familia, su matrimonio, y ver que usted está conectada ahorita y que está recibiendo este consejo, así Dios también nos ve. Y Dios ve que tanto nosotros queremos hacer por luchar, por querer lograr algo. Y de verdad, yo lo creo. Si en el propósito de Dios está y usted tiene esa disposición, Dios va a hacer un milagro. Y qué bueno sentirse agotado, porque ahí es donde nosotros vamos a ver el poder de Dios. La palabra de Dios es bien real, cierta, y es en realidad muy firme. Entonces, creámoslo y hagamos las sugerencias, las recomendaciones que nos dan, porque en realidad eso es lo que va a transformar, que nosotros accionemos la palabra de Dios en nuestra vida. Así es que ponemos en las manos de Dios su caso, amiga, creyendo que vamos a escuchar dentro de muy poco tiempo un testimonio. Dios obra de diferentes maneras. No vamos nosotros a poner un lazo de fuerza. Así queremos las cosas, no. La soberanía de Dios y la divinidad de Dios, Él es el ser supremo. Nosotros pedimos, pero Él hace su voluntad y Él va a obrar en la manera perfecta en su vida. Ahora, lo mejor sería pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Correcto. Conforme a la voluntad del Señor. Así es que lo ponemos en las manos del Señor. Nosotros igual oramos, intercedemos por cada familia, por cada matrimonio que nos escribe, y le invitamos. El día lunes vamos a estar dando el tema final de la serie La Infidelidad, y vamos a estar hablando de la solución, sobre si es posible o no es posible, cómo es que es posible, mejor dicho, superarlo.
Así es que el día lunes a las 8 de la noche estaremos en ese tema, y el fin de semana le invitamos a quienes estén conectados. Tenemos un fin de semana intenso, tenemos ya los diplomados activos, el primer diplomado internacional, como que con más... Prácticamente la actividad de nosotros hoy comenzará viernes, después sábado, después domingo, después lunes y martes. O sea, estaríamos de viernes a martes. Solo tendríamos así como que un breve miércoles y jueves ahorita disponibles. Entonces, para quienes siguen los programas, le invitamos. Hemos comenzado ahora con el tema y el próximo viernes estamos siempre en SOS Matrimonios con nuevos casos. El día sábado tenemos diplomado para matrimonios a las 8 de la noche. Necesita inscribirse porque ahí sí no sale al aire, sino que está vía una plataforma de la cual a quienes ya se inscriben le hacemos llegar el link para poder entrar a la plataforma virtual. Entonces el diplomado del día sábado está bien bendecido, gloria al Señor por eso. Tenemos bastantes países, lo mucho que habíamos tenido eran 3 países participando al mismo tiempo: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, en su normalidad, porque es donde nos movemos en el área centroamericana. Pero hoy este diplomado tenemos parejitas de Honduras, de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú. Si me ayuda, ¿de dónde más? Tenemos de España, de Estados Unidos, ya lo había dicho. Sí. México. Ajá. De Guatemala, ya lo había dicho. Guatemala, también tenemos una parejita de Guatemala. Así es que estamos bien internacional ahorita en este diplomado. Para el día sábado, mañana. El día domingo estamos con el diplomado para líderes. Si usted ya se graduó del primer nivel de matrimonios de éxito, le invitamos a que se inscriba al nivel 2, que comienza el día domingo. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. 8 de la noche. No, siempre a las 8. 8 de la noche. 8 de la noche. Y el lunes estamos ya finalizando la serie del tema de infidelidad. Y el martes viene otro horario que se ha aperturado porque la cantidad también para poder tener la interacción con los matrimonios. Hemos abierto un horario para el diplomado de restauración el día martes a las 8:30 de la noche. Entonces tenemos matrimonios de éxito, que es el diplomado para matrimonios en 2 días. Día sábado y día martes. El día sábado es a las 8 de la noche y el día martes es a las 8:30. Esa media hora es por los que todavía salen corriendo de su trabajo y alcanzan a llegar, ¿verdad? Porque a veces el tráfico está complicado. Entonces, repitiendo, diplomado para matrimonio día sábado 8 de la noche y día martes 8:30. El día viernes que tenemos SOS Consejería Matrimonial, que es este programa. Y tenemos también el día lunes reflexiones, que estamos terminando ya la serie de la infidelidad con la solución, cómo superar la infidelidad. Ahí estaríamos. Así es que luego de brindarles la calendarización y que además la vamos a estar siempre compartiendo en las redes sociales, le invitamos a que forme parte de estas temáticas. Sabemos que una gotita que abone a la edificación de nuestra familia, aunque digamos que no la necesitamos, que estamos bien, recordemos que es necesario que edifiquemos día con día nuestra familia. Sí, porque recordemos que el matrimonio es para toda la vida. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Feliz noche.